de conocerte a ti, Señor. Gracias por la palabra ahora, palabra que es viva y eficaz, y oramos, Señor, para que la palabra, la semilla, encuentre la tierra adecuada, para que haya fruto en esta noche a través de la palabra que tú siembras, a 30, 60 y 100 por uno. Señor, gracias, Señor, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, hoy alcánzanos con tu palabra, cámbianos y transfórmanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento y damos gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad que tenemos de poder, con toda libertad, estamos en este lugar, un lugar público, para poder alabar, adorar a Dios, orar y también recibir la palabra de bendición. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Hoy se celebra el Día de la Biblia. A nivel nacional, hoy se celebra el Día de la Biblia. Y la verdad es que a mí, yo antes de convertirme con 18 años no conocía la Biblia, tenía conocimiento que había algo que se llamaba Biblia, pero jamás había tenido una en mis manos. Lo primero que yo tuve en mis manos, cuando tenía 18 años, fue un Nuevo Testamento. No, miento. Un Evangelio de Juan. Un Evangelio porque también está muy bien, el Evangelio de Juan. Luego más tarde, pues ya me regalaron mi primera Biblia, etcétera, etcétera. ¿Cuántos aman este libro? Palabra viva, palabra eficaz, palabra poderosa. Amén. Y además, palabra profética, segura, en la cual nosotros hacemos muy bien estar. Palabra que es lámpara a nuestro caminar. Palabra que nos trae consuelo. Palabra que nos trae amor. Palabra que nos trae fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Amén. Cosa que lo tiene todo. La palabra lo tiene todo. Por lo tanto, hoy se celebra el Día de la Biblia en este país, en España, en el que vivimos, que decían antes que la Biblia había que tener cuidado a quien le interesaba, evidentemente no había que leerla, que la Biblia era para algunos, no sé qué, la Biblia es para todos. Amén. Amén. Para todos los que saben leer, para ellos. Y también hoy se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, así que todas las mujeres trabajadoras, y todos son mujeres trabajadoras, porque todas trabajan mucho en las casas, en los hogares. Felicidades. Un hermano en Alicante me dice el otro día: pastor, el domingo es el Día de la Mujer Trabajadora, si podía usted algo. Yo sí, claro que lo digo. No lo dije. Y me pilla cuando bajé, yo quería que me iba a felicitar por la predicación. Pero me coge y dice: pastor, te dije, ¿no? Que dijera eso, no, y tú que lo decías, ¿por qué no? Tú que lo sabías, ¿por qué no me has tirado una piedra o algo? Así que, agradamos esto a todas las mujeres. Es que yo tengo poca memoria, entonces, muy bien, gloria a Dios, así que felicidades, porque las mujeres trabajan mucho en las casas, y también fuera de casa trabajan mucho, así. Aunque los hombres cada día son más trabajadores, eso, como dice alguien, no sé si es porque lo es o porque quiere que sea, pero lo es. Muy bien, claro, cuando dices amén, si no lo hubiera dicho. Así que sí. Muy bien, primera de Samuel, capítulo 17, entramos a la palabra de Dios. Palabra bendita, primera de Samuel, capítulo 17. Y la palabra para esta semana es renuevo en la actitud. La palabra actitud, entre otros significados, es manifiesta disposición del ánimo. Primera de Samuel, capítulo 17. Y lo que quiero compartir es acerca de la actitud. Y entre otros significados, la palabra actitud es manifiesta disposición del ánimo. Y también significa conducta. Es importante la actitud. La actitud es determinante, no es importante, es determinante. Porque depende la actitud que uno tiene, así puede ser ministrado o no puede ser ministrado. Usted sabe que la actitud del fariseo, aunque estaba orando, no era buena actitud. Por lo tanto, no pudo ser ministrado por el Señor, y su oración ¿a dónde llegaba? Al techo y no más arriba. ¿Sí? Porque no había una actitud adecuada, no había un corazón contrito y humillado. No, lo que estaba haciendo no era como una orando, no era con buena actitud, porque incluso el pobre hombre que estaba allí, el publicano que estaba allí cerca, incluso pagó los platos rotos diciendo: ni tan siquiera soy como ese hombre. Sin embargo, la actitud del publicano dijo: sé propicio a mí que soy, y en eso pues dice que Dios escuchó la oración del publicano, mientras que no escuchó la oración del fariseo.
porque no había una buena actitud delante de Dios. A mí me preocupan las actitudes, porque yo creo que, por ejemplo, si usted viene a un lugar como este y no viene con buena actitud, va a ser complicado que el Espíritu Santo, que el Señor le ministre, que la palabra le ministre, porque su propia actitud rechaza lo que Dios quiere hacer con usted. A mí me preocupan las actitudes. Si usted la actitud es un tanto, cuando viene aquí por cumplir, para que le vea, y inclusive a ver cuándo termina esto, a ver cuándo se acaba, eso es una actitud incorrecta, con lo cual ahí Dios puede trabajar con su corazón. Mientras que si usted tiene la actitud como el joven Samuel, yo siempre repetiré, creo que es una actitud donde Dios se glorifica, donde Dios se manifiesta, esa actitud de ese muchacho muy joven, sin tan siquiera saber mucho menos de lo que usted y yo sabemos al día de hoy, pero él con lo poco que sabía, pero con una actitud muy adecuada, tan pronto como escuchó una voz, enseguida fue y él creía que le llamaba Elí no le llamaba, que le estaba hablando quién era el Señor. Finalmente Elí dijo, ya no venga más porque yo no te estoy llamando, pero cuando oiga la voz, dile al Señor que te hable porque es Él el que te está diciendo. Por eso, en esa buena actitud, Dios puede ministrar, Dios se puede revelar en nuestras vidas. Amén. Porque un corazón contrito y humillado tú no despreciarás a Dios. Y es importante la actitud de la actitud que usted tiene. Ahí, conforme está usted sentado. A veces tenemos una actitud de muchos prejuicios, una actitud de rechazo, una actitud de no aceptar, una actitud de... Y ahí es donde Dios no puede trabajar, pero cuando hay una buena actitud, amén, una actitud de querer recibir, de querer ser ministrado por el Espíritu, por la palabra, la alabanza, la actitud de la alabanza, ¿verdad? Delante del Señor, cuando uno levanta sus manos, amén, cuando uno alaba, cuando uno glorifica el nombre de Dios, cuando uno se cierra sus ojos y dice, Señor, te alabo, te amo, te bendigo, ahí estoy reconociendo todo lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario, su gran amor, su gran misericordia, que usted está ahí metido, pero a veces estamos con esa actitud. Y yo no le juzgo si usted es bueno o malo, lo que digo que su actitud no sea la mejor. Amén, ahí está usted, o cuando usted está, visto algunos que están en la silla así, tirado, como si estuvieran en el banco. Eso cuando usted vaya a tomar el sol a la playa se echa. Pero aquí, actitud, no para mí, sino para Él. Amén, porque usted no haga nada, pero para Él lo haga todo. Amén, porque aquí la que tratamos de honrar no es al pastor, sino a Dios. Amén, usted y yo todos. Y con esas buenas actitudes el Señor evidentemente se dedica a hacer misericordia. Usted habrá avanzado mucho. ¿Habla usted con alguien con una mala actitud? Si usted habla con alguien con un... No, usted no. El otro es el que tiene la mala actitud. Usted bueno. Pero el otro. ¿Habla usted con alguien que tiene una mala actitud? Que no le oye. No le oye. No le importa un pepino lo que usted le está diciendo. Él le quiere decir a usted. ¿O no? Como tiene mala actitud. Como dijo alguien que tuvo una mala actitud con su papá o con su mamá. Entonces su papá y su mamá se matan y usted no tiene caso y dice gobiernos de cualquier barbaridad. Pero por eso, delante de Dios tenemos que mantenernos. Y a mí me preocupa esa actitud, por lo menos me preocupa. Jesús dice, ¿usted quiere descanso? ¿Usted quiere paz? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y una buena actitud trae descanso y paz para el corazón. Una buena actitud lo hace. Porque a veces además una mala actitud te tensiona. Te tensiona mucho, tú creas tensión, hay discusión y hay al final confrontación. Pero una buena, usted tiene una mala actitud con el diablo, pero con el Señor su mejor actitud, su mejor sonrisa. Amén. Por eso decimos, sonríe, Jesús te ama. Amén, porque hay algunos que parece que el cucharón de su casa te trae una que se tragaron para que se acaba. Entonces aquí con cucharones no, aquí libres. Amén. Alabando, sonriendo de la presencia de Dios. Así que renuevo de la actitud. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si usted era un deprimido, una deprimida, una amargada, una persona con muy mal carácter, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, esa depresión, esa opresión, ese carácter, esa cosa. ¿Sabe que ayer en la radio estaba escuchando que una señora inglesa, porque los ingleses van a la regocijo,
tiene 70 años, creo, y no se ha reído ni una sola vez en su vida. ¿Pero sabes por qué? Para que no les hagan locuras. Claro, los de la red estaban comentando y dicen, pues esa mujer no sabe por qué se habla de mí. 70 años, con cara pálida. 70 años. Dice pero la señora no es que estaba en su casa recluida. Dice que se iba a fiesta con sus amigas y tal. Dice que sus amigas se reían, pero ella que jamás, ni una sola vez, se ha reído. Con tal de tener. Yo por eso le digo, Antonio, ¿cómo tienes tú tanta arriba? Ahora no entiendo, no me gusta. Ahora no entiendo, que llevo arriba. Y hay algunos que están de arriba, ¿sabes? No son por los años, por lo que se ríen. Yo tengo 18, me pasa que no mucho. Vamos al texto de Primera de Samuel. Aquí encontramos a un hombre con una actitud muy adecuada frente a todo un ejército y un rey donde no hubo actitud. Actitud para el momento de honrar y glorificar el nombre de Dios. La actitud de David frente al gigante Goliat es la que determina la victoria de este ante un rival mucho más poderoso militarmente que él. Usted sabe la historia, conoce David, que era, antes de ser rey de Israel, pastor de ovejas, un muchacho joven, un muchacho no muy destacado en su físico. ¿Quién era Goliat? Filisteo, un hombre enorme. Usted sabe, porque aquí en este sí sabemos esos rollos donde van el foam, las loquetas para hacer los zapatos, ¿Ha visto esos así? Dice que así como un rodillo de telar era su escudo. Imagínense cómo era él. Era enorme, era impresionante. Este provocó al pueblo de Israel y le dijo, no hace falta que nos peleemos todos, con que ustedes me manden uno que quiera pelear conmigo, atrevido, que se creía ganador, que se creía que no había nadie en Israel que le pudiera vencer. Y entonces él dice que provocó al pueblo de Israel y que ninguno de Israel, mire, permítanme, luego vamos a leer algún texto de aquí, y ninguno de Israel, dice que eso no fue un día ni una semana, sino fueron 40 días de soportar la humillación, todo un pueblo que yo entiendo que los soldados, ¿para qué se entrenan? Para la guerra, y no importa quién sea el rival. La cosa es que tú si eres un soldado, estás listo para la guerra, pero no había, ninguno tuvo la actitud diferente, nadie, y claro, cuando uno tiene una actitud de derrota, entonces, ¿qué batalla va a pelear? Y ya de antemano lo da por perdido. Por eso la actitud cuenta en la vida. Hay algunas cosas que frente a las dificultades que conlleva, nosotros ya nos damos por derrotados. No tenemos la actitud. Ahora digo yo, porque la Biblia dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. La Biblia me dice que yo todo, cuando digo todo, es todo lo puedo porque Cristo me fortalece. La Biblia me dice que mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Y la Biblia está llena de promesas. Ahora, cuando yo tengo que enfrentar a las dificultades, me falta la actitud, porque promesa tengo. Pero la promesa hay que echar la actitud. Amén. Conducta. Vida. Amén. Pero a veces no le echamos a la promesa de actitud. Y sin actitud, ¿qué marca la promesa? Si yo, frente a las dificultades, me voy a echar para atrás, usted sabe lo que fue el ridículo y la humillación que suponía que un tipo incircunciso, pagano, todos los días, ¿sabe? Porque el hombre ya se creció, era grande, pero se creció más. Al ver que nadie respondía, y escúcheme, usted tiene que responder, porque usted tiene un Dios todopoderoso. Está a su lado, está todos los días hasta el fin del mundo. Él no va de temporada con usted, está siempre hasta el final del mundo. Aunque usted no sea fiel, Dios sigue siendo fiel. Está a su lado. Dios le ayuda a ganar. Amén. En la pelea, en la batalla. Y mientras, si usted se echa para atrás, si usted le falta la actitud, el diablo se crecerá hasta que finalmente cumplirá su misión, su objetivo, que no es otro que matar y destruir. Y no importa que usted sea cristiano, no era un pueblo de Dios, era un pueblo de Israel, el rey Saúl.
pero nunca quiso, nadie tuvo la actitud para ser diferente, porque claro que pudo. ¿Sí? Y digo yo, con una actitud de derrota, ¿a dónde iremos? A ningún lado. Mejor que oremos. No digo que oremos, busquemos a Dios y Él nos cambie la actitud. Es verdad que no tenemos que ser valientes en nosotros mismos, tenemos que ser valientes en Dios, atrevidos en Dios, en sus promesas. Amén. Lo que dice su palabra. Mire, cuando Jesús dice, voy a casa de Lázaro porque mi amigo duerme, y uno le dijo, bueno, pues si duerme, ¿qué le dijo? Ya despertará, porque todos los que duermen terminan despertando. Y dijo, esto no se ha enterado. Porque muchas veces el Señor nos quiere decir algo que nosotros no enteramos. Y le dice, no, mi amigo no duerme, mi amigo está muerto. Y voy, ahora sí, os lo digo con claridad, voy a resucitarle. ¿Sabe lo que dijo Tomás el Dídimo? Vamos contigo para que muramos todos. Olé. Vamos contigo para que muramos todos. Muramos, eso dijo. Está escrito, O sea, en vez de decir, maestro, lo vas a resucitar, gloria a Dios, voy contigo. No, vamos para que muramos todos. ¡Qué ánimo! Yo así desde luego no quiero nada de mi lado. Oiga, pero escúcheme, de eso sabe. Mientras Dios nos está diciendo una cosa, que hay posibilidades, que sí que podemos, que Él está con nosotros, que no hay nadie que pueda en contra de nosotros, etcétera, etcétera, y nosotros siempre hay alguno que dice, si no podemos, esto es imposible. Digo yo, ¿hay algo que sea difícil para Dios? Pero nos tiene que acompañar una actitud diferente. ¿No le parece? Está escrito. ¿Lo ha leído alguna vez o no? Son esos textos que a lo mejor no es mucho lo que a veces lo repetimos, pero hay textos, mira, ¿qué lo dice? Pues algunos quedan con duda. En el 11:16 dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Vaya actitud, ¿no? En vez de resucitar a Lázaro, nos morimos con Lázaro. ¿Lo lee? Primera no, San Juan, Evangelio de Juan, 11:16. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Por eso no es de extrañar que cuando sus discípulos les dicen, hemos visto al Maestro, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué actitud tuvo Tomás? Si no toco, si no veo, no creo. Eso es la actitud que le acompañó a Tomás. Hasta que finalmente Jesús, con mucho amor y mucha misericordia, diga mucho amor y mucha misericordia, dice que se presentó 8 días después, estaba Tomás allí y dijo, Tomás, venga, que te voy a ministrar. Y mira, mi hermano, mete. Ya ella no quería meter mano, ella no quería nada, él dijo, soy pecador. Dice, y dice, Tomás, porque me vistes, creíste. Más bienaventurados los que creyeron. Sí. Cuidado, Tomás, que si para ver necesitas creer, esto no tiene ningún mérito. Hay que creer sin ver. Amén. Porque el justo por la fe vivirá. Mire la actitud de aquellos dos, de camino a Emmaús. Digo actitudes de derrota. Habían estado en el ministerio de Jesús. Habían visto la obra de Jesús. Pero, como habían matado al maestro, lo habían sepulturado, dice que ellos se volvían de nuevo a Emmaús. Aunque ellos reconocen que unas mujeres, esto no hacen caso, esto no es machista, no hacen mucho caso a las señoras. Dice, aunque algunas mujeres nos han dicho que era resucitado, pero con todo, nosotros nos volvemos a nuestro pueblo, en una actitud de derrota. No de fe, amén, no de creer. Y por lo tanto es importante una actitud que nos lleve a la victoria. Amén. No una actitud de derrota, como encontramos en la... Mire, Elías tuvo una muy buena actitud cuando él retó a todos los profetas de Baal. Amén. Arregló el altar, oró, retó, y Dios respondió o no. Dios respondió en fuego, Él mató a todos los
siempre una misma actitud. Porque el enemigo siempre nos va a tratar de amedrentar. El enemigo siempre va a tratar de hacernos temer. Y por eso Elías, en el capítulo 18, en el capítulo 17 de Primera Reyes, es un hombre que reta, un hombre valiente, un profeta de fuego, se vuelve un hombre que cambia la actitud, se va debajo de un leñero y dijo: Señor, basta ya, me quiero morir. A ver que tú te quieres morir, ¿verdad? En algunas cosas te quieres morir. Yo también. Bueno, yo no me quiero morir. Pero a veces nos queremos morir, ¿o no? ¿Acaso cambió Dios alguna vez? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, su poder no cambia. ¿Por qué a veces nuestras actitudes cambian en la vida? Mientras mantenemos una actitud correcta, la victoria está en nuestro lado. Cuando cambiamos la actitud, lo único que es el fracaso y la muerte. Él dijo: basta ya. No quiero seguir, ni de profeta, ni vivo tampoco. No soy mejor que mi padre. Esta amenaza puede conmigo. A ver, ¿sabes? Muy espiritual, evidentemente, muy fuerte. Y no quiero seguir. Escúcheme. Si usted, frente a una situación, una circunstancia donde el enemigo se levanta, pídale a Dios que le dé una actitud diferente, una conducta, un comportamiento diferente. Amén. Que usted no retroceda, que el que tenga que retroceder sea el enemigo de su alma, de su vida, de las promesas de Dios para usted. Pero no sea usted que retroceda, sea usted que avance, el que obtenga la victoria, la bendición de lo alto, donde vea la respuesta de Dios. Como dijo, una actitud de victoria. Era la reina Esther. Mardoqueo, su tío, le pide que vaya a ver al rey. Y ella dice: es que en 30 días yo no puedo ver a mi marido. Era su marido, el rey, ella era el rey. No puedo ver en 30 días, porque es que tiene que atender a muchas. Es verdad, tiene que atender a muchas. Así. Y en 30 días yo no he sido llamada. Y dice: y si yo me atrevo a entrar, maridito, ¿cómo estás? No puedo decir eso. Dice: hay una ley que si él no le viene bien que yo entre, tal cual, se lo estoy parafraseando, pues así. Si a él no le viene bien que yo entre, hay un solo destino para tal persona, y el muerte. Salvo que él extienda su cetro de oro y me perdone la vida. Y yo haré gracias delante de él. Pero ¿sabe lo que dice Esther? Sabiendo eso, sabiendo que no era sencillo, que no era fácil, que se la jugaba todo, dice al pueblo: ayunad y orad por mí. Y yo entraré a ver al rey. Y si, ella no dijo si vivo, que viva, si perezco, que perezca, pero yo entraré a ver al rey. Claro, cuando salen esas actitudes en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿cómo no hay algo gracia delante de Dios? Porque no le perdonó el rey, fue Dios que le cedió su cetro. Amén. ¿Usted lo cree? No era el hombre el que estaba a favor de ella, era Dios que estaba a favor de ella, porque Dios la envió ahí con un propósito. Dios te puso aquí con un propósito, pero ten la actitud para honrar a Dios y Dios te honrará a ti. Amén. Pero si no tenemos la actitud ni siquiera para honrar a Dios, ¿cómo Dios nos honrará a nosotros? Ni siquiera para entrar, ¿cómo hallaremos el oportuno socorro? Amén. No puede ser. Cambiemos de actitud. Ay, es que usted no sabe, pastor, es que las cosas son complicadas, son difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Y eso es importante, entenderlo, conocerlo, porque mientras que usted mantenga una actitud de achique, el enemigo tomará el control y el gobierno. Mientras que usted tenga una actitud diferente de confianza, amén, de valentía. El reino de los cielos sufre. ¿Qué sufre en el reino de los cielos? ¿Y quién lo arrebata? Los violentos. Ahí se pone Juan el Bautista y ve a Herodes y dice: chacho, deja ya a la señora que va con ella, adúltero. Tal cual. Una actitud, valiente o no. No me digas: ay, ¿cómo te va con la chacha? Y con la otra chacha, ¿te va bien? ¿Son buena gente o qué? No, tú denuncia el pecado, pero claro, evidentemente usted sabe eso de lo que le costó, ¿no? Acá decimos: sí, pero dice Jesús que no hay otro hombre. No se ha levantado hombre nacido de mujer como ese. Juan el Bautista.
preparó camino al Mesías. Amén. A costa. Y él dijo, ¿qué está pasando? ¿Estaré lo cierto? Y le dijeron, ven y mira a Juan en la cárcel. Los ciegos, los sordos o los vivos. Y el reino de los cielos se realizó. Amén. Y Juan dijo, gloria a Dios, vale la pena pelear esta batalla. Amén. ¿Cuántos? Así que la actitud es importante, aunque le tiemblan los pies, o las piernas, perdón. Aunque usted diga esto que, pero usted tiene una actitud, que está con Dios 100%. Amén, que le cree a Dios. No solamente que cree en Dios, que le cree a Dios que le ha prometido esta cosa. Amén, en todo le ha prometido. Y por lo tanto hay una actitud que nosotros tenemos que tener. Hay muchas más actitudes. Esaú, cuando su hermano le pide vender la primogenitura, dijo, total me voy a morir. Muérete ya, hombre. Es que no puedo ser. O sea, tiene el hombre el privilegio de nacer primero, de tener la primogenitura, y menosprecia, y tiene una actitud tan terrible. Cuando su hermano le dice, sí, yo te doy un plato de comida, pero tú le vendes la primogenitura. Total, si me voy a morir. Y hay muchos cristianos que rechazan la promesa de Dios, porque creen que van a morir en el intento. Y tú no morirás en el intento, porque Dios estará contigo. Y en la medida que tú confíes en Dios y honres a Dios, Dios te honrará. Y verás su gloria. Amén. Pero hay algunos somos, donde, total si me voy a morir, total de qué va a valer. ¿No de qué va a valer? Es que la bendición de Dios no vale. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no es a la vida de tristeza alguna. ¿Lo dice eso la Biblia? No tanto, pero claro, con esas actitudes, pues así fue la vida. Le tocó llorar, siempre llegaba tarde, siempre estaba fuera de tono. Lo que le falta es la actitud, siempre estaba fuera del juego. Nunca están en el lugar correcto, en la posición correcta que Dios les quiere usar. Amén. Porque le falta la actitud. Y ahora le diré un poquito más adelante. Pero siempre una buena actitud te hace estar donde tienes que estar, como tienes que estar, en la vida que debes estar. Falta de actitud. Esa gente que, bueno, que no, que lo haré, y cuando se atreven a hacerlo, un poco tarde. Ya perdiste la plaza, la oportunidad. Que hay algunos que no quieren perder la oportunidad, pero que tienen la actitud adecuada. Amén. Para levantarse y para estar donde Dios quiere que tú estés. Yo también. Usted sabe que de 12 que entraron a la tierra que Dios les prometió, 10 tuvieron una actitud muy contraria, muy negativa. Dijeron, de verdad, no puedo negar lo que Dios nos dijo, estando en la tierra de Egipto, porque Dios es hombre que recomienda. Desde verdad, nuestros ojos han visto que eso es una tierra maravillosa, tierra que fue leche y miel, pero hay unos gigantes que son imposibles de perecer. Y esos 10 con su actitud hicieron llorar, hicieron dar vueltas 40 años. Solamente dice que hay 2, con una actitud. La actitud y el espíritu van muy unidos. ¿Lo saben? Actitud y espíritu son dos cosas, conductas son dos cosas muy unidas. Dice que Caleb y Josué, en el cual hubo otro espíritu, y Dios prometió que a ellos sí los llevaría a la tierra que Dios les prometió. Amén. Sin embargo, esos 10 no fueron capaces de mantener una actitud de creer a Dios y poder entrar como aquellos 2. Si Dios se agrada de nosotros, entraremos y lo comeremos como pan, nos daremos un banquete en la tierra y nos daremos un banquete con ellos. Pero claro, cuando te falta la actitud, puedes dar vueltas y vueltas y vueltas. Usted sabe que cuando nos falta la actitud en la vida, damos vueltas sobre el mismo, más vueltas, hasta aburrir a los demás. Falta la actitud, el arrojo, la valentía, para creer a Dios y decir, vamos, si Dios está conmigo. Por eso, David dijo, cuando llegó allí, voy a leer un texto de 1 Samuel, capítulo 17, dice que era David, hemos dicho, pastor de ovejas. Su papá tenía 3 hermanos en la guerra, 3 hermanos allí, Abinadab y Sama estaban allí. Papá le dijo, ve allí, mira a ver cómo están tus hermanos, le voy a dar algo de comida.
porque están en la guerra y ve. Y David estaba allí. Ahora, David es un hombre diferente, es una actitud diferente. Por eso dice que cuando él llega allí, ve a la gente y escucha, y en el 26 del 17 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciera? Además, encima de recompensa, ¿no? ¿Qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. ¿Quién es este? David, un jovencito. David, un pastor de ovejas, no un hombre de guerra, un pastor de ovejas. Dice: pero ¿quién es este? Usted habla con una actitud diferente, no es arrogante, no es soberbia. Los hermanos le tachan y le juzgan de soberbio y de altivo. Y él dijo: si yo solamente he hecho un comentario a una situación, que había mucho que comentar. ¿Qué diría usted de un ejército de no sé cuántos hombres a la cabeza de un rey y mantener 40 días en silencio? ¿Usted ha estado en algún momento donde se mascaba la tragedia? ¿Donde esté el mundo está callado? Porque hay un temor y un pánico horrible de qué pueda pasar. Nadie habla. Vuelvo a decir, gente que tendría que haber dicho: aquí estoy yo para pelear, que yo soy un soldado. Nadie se atrevió, todos calladitos, todos nenas. Se me oyeran a mí. No, nenas, no, gente intimidada. ¿Usted sabe lo que es una persona intimidada? Es una persona paralizada. Es una persona que no se atreve a nada. Y donde está donde tiene una cobertura en un manto que le impide. Ahora David dijo: ¿pero quién es ese? Se lo dijeron a Saúl y Saúl lo llamó. Pero otra cosa, cuando él estaba hablando, allí en ese capítulo 17 hay 2 veces que David corrió, porque los que tienen buena actitud corren. ¿Amén? Los que tienen buena actitud corren. ¿Usted ha visto a alguno, le ha llamado a uno para que le ayude a algo y ha dicho: sí, ahora voy? Y claro, nada que yo lo dice, dice: déjame que lo vaya solo. Déjame, mira, no te he dicho nada. Usted ha tenido eso. Ay, que le falta la actitud. Mientras que hay otros que empiezan a hacer las cosas porque le rompan todo. Pero por lo menos tiene la buena actitud de hacer las cosas. Tiene la actitud. Dice que David, por eso, importante, corrió para que no se lo contara y escuchara lo que decía el gigante. Y lo escuchó. Es importante. ¿Sabe cuando corrió? Cuando tuvo que pelear, cuando hay una actitud correcta, renovada. Dice que corrió y se puso en el mejor lugar para pelear contra el gigante. Porque ustedes saben que eso de posicionarse bien es súper importante. Por eso a veces nosotros no sabemos en qué batalla estamos. Nos falta la actitud. Y a veces no sabemos si somos, como yo creo que dijo Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y hay algún cristiano que otro que muere en el fuego cruzado. ¿Usted sabe lo que es morir en el fuego cruzado? Ahí están los tuyos, ahí está el enemigo, pero a alguno le falta la actitud, se despista y su propio ejército lo mata. Pero esto es serio, y algunos mueren en el fuego cruzado. Porque han perdido la posición, no saben ni dónde están ni quiénes son. Pero David dice que corrió. ¿Usted sabe lo que es correr? Y dice que se puso en el lugar y dice: ahora esto. El otro, como era tan grande, venía despacio. Yo bueno, te espero. Yo ya estoy en el lugar donde tengo que estar. Y cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios tiene la actitud de decir: yo estoy donde tengo que estar. Ahora ven tú que yo te venceré en el nombre de Dios. Amén. Por eso, él dijo, David dijo, ¿sabe que le maldijo el gigante? Por sus dioses lo maldijo. Dice: que acaso yo soy un perro que vienes con palos. Dice: bueno, dice: tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti. Yo vengo a ti. Escuchen, eso vengo a ti es actitud. No es decir: yo vengo a ti, no, yo vengo a ti. En el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual
tú has provocado. Solo tú has provocado. Y yo vengo aquí en el nombre de Jehová. Y usted sabe que Dios tiene una puntería. Nunca se equivoca. Él va siempre donde tiene que ir. Pocas cosas llevaba al descubierto este hombre, ¿sabe? Aquí. Pues ahí. Ahí. Porque cuando hay buena actitud, usted siempre es certero. Cuando usted sabe, cuando hay mala actitud, ¿usted ha visto a alguien hacer una cosa con mala actitud? Pero no es que tarda. Es que como lo hace con mala actitud, ¿usted ve un cirujano operando con mala actitud? No sabe, usted dije, no, claro. Un cirujano tiene que tener buena actitud. Si no tiene buena actitud, el hombre es delicado lo que toca, ¿o no? Pues Dios, cuando usted tiene buena actitud, usted es certero. Amén. Por eso hay que tener buena actitud. Es importantísimo. Eso le hace estar en un lugar de privilegio. ¿Usted ha corrido alguna vez para coger? ¿Usted ha ido a algún sitio donde le interesaba estar en la primera fila? ¿Sí? ¿Y qué ha hecho usted? Págase usted, no ha dicho eso. Usted sabe, las mujeres, el flujo de sangre, qué actitud tuvo para la sanidad. Había así. Jesús rodeaba. Y la mujer dijo, pero yo si tan solamente tocar el borde de su manto se sana. La actitud de la señora abrió paso para tocar a Jesús. A veces nosotros decimos, bueno, que me lleven a Jesús, que me abra un paso, que lo ponga al funeral. ¿Cómo? Tenga usted la actitud correcta para llevar a Jesús. Amén. Una vez que usted llegue, entonces Dios hará lo que tiene que hacer. Amén. Interesante, cuando sabe que David no fue. David que era pastor. David era un hombre de actitud desde el principio. Porque él le dice a Saúl, dice, tu siervo es pastor de ovejas. Insignificante. Pero mi papá me encargó algunas ovejas. Y saben que a los lobos, a los osos y a algunas fieras les gustan mucho las ovejas. Dice, pero tu siervo, cuando venía la fiera, dice que los ahuyentaba. Pero si no, no salía de mí. Porque a mí no me tocaba nadie ninguna oveja. Y por lo tanto, ¿sí? Interesante eso, ¿no? Y esa misma actitud que mantiene con el gigante. Y hay un momento apoteósico, yo me imagino que hay un momento donde todos esos Karen estaba aterrorizados y ¿dónde va ese loco? Porque es que Dios a veces necesita locos. A veces es pobre, porque los cuerdos están allá, los cuerdos están 40 días, lamentando y llorando en su casa y opinando de la batalla cuando no somos capaces de pelear. A mí me choca mucho que gente opine de la batalla cuando él o ella no quiere pelear. Por lo menos me abstendría del comentario. Pero como no peleo, o no, dirían, qué loco. Pero usted sabe que es un momento tan importante espiritualmente, porque de ahí dependía de que un pueblo sirviera a otro. Goliat dijo, si ustedes me vencen a mí, nosotros les servimos a ustedes. Pero si nosotros vencemos a ustedes, ustedes sirven a nosotros. Es cuestión de libertad o esclavitud. Aquel momento donde tumbó al gigante, tomó su espada. Hay que cortar el cuello, Sí. La actitud tiene que ser hasta el final. No lo deje vivo, porque ese gigante aún irá por esto. Muchos cristianos, como somos más buenos que Dios, dejamos al gigante vivo. Y dice, para que te enteres, si tú me vuelves, pero a lo mejor si te vuelve el gigante, te da la gracia. Al diablo, nada. Amén. Mantenga siempre la actitud. El que piense hasta el fin, mire que no caiga. Y sacando la espada y cortando la cabeza al gigante. ¿Sabe aquel momento cómo fue? ¿Qué euforia había? ¿Cómo se levantaría? ¿Cómo diría? Hemos vencido por un hombre. Con una actitud diferente. Amén. Con un hombre que cuando vio, con una visión impresionante. Porque los que tienen actitud tienen visión. Los que no tienen actitud tampoco tienen visión. La actitud trae visión.
La falta de actitud deja ciego. Tradición, él dijo, yo a ese hombre lo puedo vencer. Ninguno pensó que le podría vencer. Ninguno, porque ninguno se atrevió a pelear. Y eran hombres preparados. De hecho, a David, cuando Saúl le pone la armadura, dice, quiere andar un poco. Y además dijo una cosa, es que eso yo nunca lo practiqué. Yo soy pastor de ovejas. Y yo no soy ese. Este guerrero no soy. Pero yo confío en mi Dios. Pero usted y yo, una actitud diferente. Amén. Yo estoy convencido que con una actitud adecuada y correcta no hay enemigo que pueda resistirse delante de usted, delante de mí y delante de la iglesia de la cosecha. A veces nuestras propias actitudes nos matan directamente. Nos provoca ruina, tristeza, lamento y no sé cuántas cosas más. Pero una actitud diferente. Amén. La Biblia dice que somos más que vencedores. Que somos más que ganadores en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener una actitud correcta. Amén. En esta noche, yo quiero decirle que el icono de la actitud correcta es Cristo Jesús. Amén. Porque no solamente se conformó hasta llegar a un punto. Usted sabe lo que él sufrió en Getsemaní. Cuando él dijo, Padre, si es posible, hasta aquí yo te he servido, te he amado, te he hecho tu voluntad, pero si es posible, ¿por qué? Y no impides que yo vaya a la cruz. Por favor, Padre. Oró. Padre, que no vaya a la cruz. Pero el cielo le dijo, solo tú eres el camino, la verdad. Solamente el cielo dijo, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado. El cielo dijo, no hay otro puente, tú eres el puente. Amén. La cruz es el puente y tú en la cruz tomando el lugar de toda la humanidad. Y a Jesús no le falta la fe. Por eso cuando se levanta de Getsemaní tiene una frase que usted la ve cuando le había pedido a sus amigos que orasen por él, sus amigos, ¿cómo habían estado? Le faltó la actitud para apoyar a su maestro. Durmieron. Jesús dijo, solamente una, pero cuando el cielo dijo, ya, no hay otra, tú tienes que ir a la cruz, tú tienes que morir por la humanidad. Usted sabe cómo se levanta y dice, vamos, ya está todo dicho, vamos a la cruz. Eso es actitud. O sea, primero pelea, lucha y dice, si es posible, Padre, si es posible, está en agonía, está con nosotros, pero cuando el Padre dice, yo te envío para que tú fueras a la cruz. Él dijo, se levantó y dijo, vamos, sabiendo, no lo pillaron de desprevenido, no lo mataron. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y tengo poder para ponerla y escúcheme, poner la vida que tiene mucho poder, pero no porque eres el hijo, no porque eres poderoso para dar tu vida por ti mismo. A mí nadie me la quita, yo la doy. Y también tengo poder porque soy Dios, para volverla a tomar. Por eso la muerte no pudo retenerla. Pero es esas cosas. Cuando hay una buena actitud, uno clama a Dios, uno dice, Señor, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué esta? Y el cielo te ministra, el cielo te habla. Pero cuando tú te levantas con una buena actitud, con la misma que tú vas orando y buscando a Dios, y dices, el cielo me dice que no haga esto, entonces te levantas. A mí me gusta la actitud de Jesús, que vamos, está ya todo dicho. El cielo y yo estamos de acuerdo. A mí me duele, yo tengo que sufrir, pero sé que la aflicción mía será recompensada al ver. La aflicción de su alma recompensada al ver el fruto. Usted y yo somos la aflicción de Jesús en la cruz. Amén. La resultado. Por lo tanto, en esta noche, y yendo a la mesa del Señor, mantengamos la palabra. El Señor nos ayude en un reino de actitud en nuestro corazón, para ser más apasionados, para ser más consagrados, para entregar más
para que el enemigo no haga ventaja, para que el Señor tome la gloria y la honra. Cierra sus ojos, póngase en pie. Prepara su corazón. Dice que la palabra que salimos a nosotros mismos antes de comunicar y a ocupar. Y que esta noche